Que Dios trabaja en nuestras vidas a través de las relaciones. Por eso es importante que conozcamos el nombre de todos los otros que somos parte de la familia de la fe que es en Cristo Jesús. Y si tú estás llegando aquí por primera vez y pues dices yo no creo o yo ni sé o en fin, yo tengo una religión incluso diferente, eres bienvenido, pero creemos que todos los que seguimos a Jesús somos en la fe en Cristo Jesús hermanos y por lo tanto nos decimos así, pero no queremos abusar de ese término de hermanos y decir, por ejemplo, Nisi Castañeda dice venga por su atole riquísimo, y Marta Castellanos Terán, que nos conocemos hace años, no decimos cuántos, ¿verdad, Marta? Ya tenemos algunos años de conocernos. Buenas noches, saludos para todos desde Kentucky. Y Alejandro del Sol Nasco está viendo el video. No sé cómo te fue en tu asunto legal que ibas a ver allí, Alejandro, pero pues ojalá que todo haya ido bien. Saludos a Lisandra también y a la familia. Hoy estamos aquí revisando este tema que pues es difícil esperar. De las cosas más difíciles que hay en la vida, aunque no lo creamos muchos de nosotros, es esperar. Y pensar en esperar en Dios, todavía más, porque a veces parece que Dios está tardando en respondernos. Me quiero reír de lo que estoy diciendo. Parece que Dios no sabe de nuestra urgencia o no comprende nuestra necesidad, y entonces esperar en Dios es difícil, sobre todo cuando cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en un momento dado, y el temor por un miedo fundado, un temor infundado, o un miedo bien fundado o validado, en donde nuestra seguridad se ha visto trastocada y a veces la enfermedad o incluso el miedo a la muerte, el miedo al rechazo, el miedo a ser mal entendidos, mal interpretados, todo eso se conjuga en nuestra necesidad de pertenecer, de ser refugiados, de ser reconocidos, y cuando eso se ve amenazado, pues es difícil que nosotros podamos esperar en Dios. Por eso aquí hoy en Fe, Esperanza y Amor, particularmente, estamos dándole un énfasis especial y como que retomar un poco el enfoque de esto que hacemos todos los viernes, que nuestra fe crezca y que nuestra esperanza en el sentido de lo cierto, de lo que viene, de lo que Dios ha prometido, llegue, venga, y que el amor de Dios, que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, se haga presente y sea nuestra realidad de vida, porque cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en un momento dado, y eso de en un momento dado, sea decía, con un miedo, un temor válido o infundado o inventado, a razón incluso de los muchachos, pues, de ser rechazado, de ser mal interpretado. Y por eso la propuesta de hoy, ya que es difícil esperar en Dios, es que nos fortalezcamos en Dios. Por favor, pongamos atención en este momento, recojámonos un poco en nuestra mente y en nuestro corazón y fortalezcámonos, pero no solo en el gimnasio, y esa fortaleza no solo desde el punto de vista anímico o emocional, que también está bien, la salud mental o una higiene mental está perfecto, pero fortalezcámonos en Dios. Y por eso de esos clichés que tienen algo de razón y a veces mucha razón, podemos recordar alguno como este: cuando Dios sea lo único que te queda, entonces entenderemos que era lo único que nos faltaba. Yo creo que vale la pena repetirlo. Cuando Dios sea lo único que nos queda, entenderemos que Dios era lo único que nos faltaba. Y eso tiene una base real, en donde algunos tenemos que tocar fondo para entender que para vencer nuestros temores y llegar a la luz liberadora de Dios, tenemos que aprender a esperar en Dios, y no hasta que nuestra bancarrota moral o espiritual o del todo social es evidente, incluso la económica. Y entonces llegar allí y que no tener otra más que querer arrogarse a Dios, y podemos anticiparnos porque si queremos disipar la oscuridad del temor y las tinieblas en nuestra vida, tenemos que recordar que la luz de Dios y la vida eterna y su salvación es lo que nos hace a nosotros regresar y estar en la plenitud de lo que Él planeó para nosotros, aunque de momento pues sea difícil esperar en Dios para todos y cada uno de nosotros. Y aquí tenemos una imagen con algunas connotaciones y algunas aplicaciones en donde podemos pensar que esto de fortalecernos en Dios es rendirse a Dios. Esa es la connotación. Esa es la exigencia de poder y saber esperar en Dios, es bajar la guardia, es rendirse delante de Dios, es mostrarse humilde,
es saberse todo necesitado y todo desprovisto, pero a la vez todo fortalecido y todo lleno en Dios, que ese es el contraste con las tinieblas y con la condenación, la luz y la salvación de nuestro Dios. Por eso hoy vamos a revisar un salmo, el 27, allí en la Biblia, donde tenemos, dicen, el corazón de la Biblia, el centro pues, para los que están llegando aquí por primera vez y tal vez nunca antes hayan visto dónde se encuentra el libro de los Salmos, aunque han escuchado de ellos. Y el rey David, cuando no era rey, es que escribió este salmo, el 27:1, y que nos habla particularmente de una experiencia que es obvio que estaba pasando por problemas y que si alguien había aprendido a esperar en Dios, aunque era difícil, es el rey David. Dice él: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esa es nuestra palabra que estamos estudiando hoy, del temor que nos asalta. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y ahí está el contraste del temor al fortalecerse y depender de Dios. ¿De quién he de temorizarme? Ahora quiero leerlo todo de corrido sin interrumpir ya el pensamiento de lo que estamos leyendo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que podemos pensar que para poder esperar en Dios, lo cual es difícil, cuando los temores fundados e infundados se apropian de nosotros, Dios nos invita a morir en Jesús, a declararnos muertos a nuestras pretensiones y suficiencias, a nuestra vida, a confiar completamente en Dios y dejar de pretender en favor de nosotros una vida que no toma en cuenta a Dios y que sigue su curso, esa vida que sigue su curso sin tomar en cuenta a Dios y que no confía en Dios y que por lo tanto vienen esos temores, y entonces regresar las líneas y decir: confío en Dios, espero en Dios, porque renuncio y yo solamente muero a todas mis pretensiones para poder encontrar el propósito perfecto de Dios, porque el Señor es la luz del creyente, de nosotros los que creemos en Cristo. Dios es la fortaleza de los creyentes, de su vida, de mi vida, si seguimos a Jesús. Pero no solo por él quien vive, porque Dios es un Dios vivo y verdadero, sino en el cual Dios, el que vive, vive y se mueve. Entonces, cuando yo me declaro muerto a mi principio o a mis metas y renuncio al miedo, pero también renuncio a mis pretensiones, en ese momento Dios se comienza a mover dentro de mí. Yo podría decirlo en la experiencia, y te la ofrezco en la experiencia, por supuesto, personal, que es algo que se vive, pero que difícilmente se explica. Es algo que se experimenta, pero que difícilmente puedes dibujar. Es un tono de voz y una actitud de la persona que notas que está siguiendo a Jesús y que confía en Dios. Es esa persona que te bendice y que dices: yo quisiera ser como esa persona, que te llena y que dices: me inspira a confiar en Dios. Y si tú eres ese tipo de persona, pues qué bueno, bendiciones, Dios te bendiga, y queremos aprender a confiar en Dios todo el tiempo para no ser presa de ningún temor. Sin embargo, aquí el salmista pudo haber usado cualquier otra palabra para referirse a la presencia de Dios, pero usó la palabra templo, porque templo habla de la presencia de Dios, que lo llena, que es la casa, es la habitación. O sea que no es la visita de Dios nada más, sino que es la habitación de Dios permanente entre nosotros la que hace la diferencia. Y claro que Dios pues debe ser bienvenido en nuestra vida, si uno quiere estar bien delante de Él. Así que dice ahora del Salmo 27, el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ahora, en lo que se dan tiempo para pensar, una cosa, y esta es: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahí tenemos la explicación concisa de lo que implica renunciar y dejar de pretender. Una cosa, bueno, estamos llenos de cosas, ¿no? El afán, el estrés, multitask. Ya nos enseñaron en estos miércoles pasados, si te lo perdiste, esas distracciones que tenemos, que tú crees que puedes con un montón de tareas al mismo tiempo, y estamos completamente equivocados. No somos como teléfonos inteligentes o tabletas o iPads, multitask, multitarea. No somos eso. Somos personas que tenemos que enfocarnos. Y entonces aquí el salmista, pues 2000 años atrás, poco más de 2000, realmente 3000 años atrás,
nos dice que es bueno enfocarse, y aquí está lo principal. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo. O sea, no sé qué van a hacer los demás, pero aquí la cuestión es personal, que esté yo en la casa de Jehová, que es un nombre primario de Dios. No se espanten, no estamos hablando de ningún grupo. Jehová es un nombre de Dios. Todos los días de mi vida. Así que podríamos preguntar cuál es el estilo de vida de esta persona, que es David el que está hablando, y que dice y retrata cómo quiere estar delante de Dios. Y no ha terminado ahí el versículo 4. La razón por la que quiere estar ahí es para contemplar. Es una actitud reflexiva, alta y profundamente no contemplativa, sino usando el raciocinio, discerniendo a Dios desde el espíritu, pero también proyectando el intelecto de la realidad de Dios en nuestras vidas, que a pesar de no verlo, y podría ser que incluso no sentirlo, Dios está con nosotros. Y en esa actitud de contemplar y entender y meterse en la realidad de la habitación de Dios en nosotros, arrojar el temor y no ser presa, porque ha aprendido a confiar y a esperar en Dios, lo cual es bien difícil, porque hay un montón de distracciones, que puede ser hasta tú mismo una distracción, desde el mal humor o el pesimismo con el que a veces nos despertamos, el egoísmo con el que nos movemos, la forma obtusa y cerrada, fuera de enfoque con la que vemos las cosas, y además le podemos agregar las distracciones que otros lanzan a nuestra vida, fincándonos nuestras prioridades, diciéndonos cómo debemos vivir, hacia dónde nos tenemos que mover y qué es lo que tenemos que practicar y perseguir para estar triunfando en la vida. Y lejos de beneficiar nuestra vida, cuando nuestras confianzas son esas cosas y esos consejos, hemos dejado de confiar, de esperar en Dios, lo cual es difícil, y cualquier temor puede hacernos de nosotros presa. Y es lo que Dios no quiere. Así que cuando contemplamos a Dios y en su casa y en su templo, lo único que va a venir es un mensaje hermoso y anticipado de lo que nos espera allá en el cielo, si tan solo confiamos en Dios. La hermosura de Jehová para inquirir en su templo. Entonces, podemos pensar ahora, sea lo que fuere el cristiano en esta vida, considera que el favor y el servicio de Dios es la única cosa necesaria. Ay, aquí estamos en el punto. Cuando el cristiano tiene este tipo de pensamiento, a lo mejor siguen los problemas, sí, pero no los hacemos nosotros. A lo mejor tenemos algunas pruebas, sí, pero no son cosas que nosotros hayamos creado. A lo mejor vienen reveses y desasosiegos, pero nuestra confianza está en Dios. Y por lo tanto, aunque es difícil, estamos completos y el temor no se apodera de nosotros, porque aquí tenemos a un creyente en Cristo Jesús que ha aprendido a confiar en Dios y por lo tanto es alguien que se ha declarado muerto a esta vida y sus pretensiones y tiene un estatus de una vida llena y confiada en Dios y que en alguna manera dibuja, vive, presenta, piensa su confianza en Dios, lo cual yo anhelo. Amigos y todos los que aquí están presentes, todos los que estamos aquí en Fe, Esperanza y Amor reunidos y sobre todo los que tenemos el privilegio de compartir estas enseñanzas, no es que seamos perfectos, también estamos en la lucha. Y todos los días podemos ver que algunos van un poquito más adelante que otros en esto de aprender a esperar en Dios, lo cual es bien difícil, y otros un poquito más atrás, pero también tenemos el anhelo de los que están más atrás que nosotros, podamos llegar a esa experiencia de una confianza plena en nuestro Dios. Así que la única cosa necesaria, la única cosa principal en la vida del rey David era la presencia de Dios, y eso le marcaba su propósito. Él, experimentando en este momento grandes pruebas cuando está en el desierto y escribe estos salmos, es perseguido injustamente, solo porque Dios lo escogió para ser el siguiente rey de Israel. Ahora sí que ni la debe ni la teme, muchachos, como ustedes dicen, ni la debía ni la temía. Bueno, no sé si los chavos de mi edad digan así, porque yo soy chavo de ya hace años, ¿no? Igual los chavos de ahora pues ya dicen de otra manera. Ya no la debía ni la temía, sin embargo, él sabía que el amor de Dios basta para todo. El amor de Dios es suficiente para todo. Y es ahí cuando vamos a tener en ese mismo Salmo 27, en el versículo 10, si tienen la costumbre de leer la Biblia, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que en el abandono de la vida, en el fracaso de los proyectos o en las
vicisitudes, problemas, cosas que nos vengan encima, Dios está con nosotros si hemos, a pesar de que es difícil, aprendido a esperar en Dios. Porque ese es nuestro principio para instalar ahora en nuestra vida. Si leemos todo el Salmo 27, tenemos ahí al rey David, que vaya que si tenía experiencia en poder aprender a esperar en Dios. Pero miren, por eso leámoslo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y ese recoger es esa renuncia a nuestras confianzas, a hacer todas nuestras argucias realidad para defender nuestras personas y tener proyectos de vida semejantes a los que todo el mundo tiene, y luego pensar que si nos pensamos controlar como, o llevar o comportar como los demás, pues dice el Salmo ahora mismo, el 27, pero el versículo 13, hubiera yo desmayado, dice el rey David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Hubiera yo desmayado si, por difícil que es, no habría aprendido a confiar, a esperar, y como va a venir más adelante, esforzarme en Dios. Entonces, morir es perder nuestra vida para hallarla, es perder nuestro propósito, el humano, para lograr el propósito de Dios como una realidad de nuestra vida. Y luego, para rematar el pensamiento, pues el versículo 13 aquí del Salmo dice, en la tierra de los vivientes, y esa es una frase sencilla que significa simplemente en esta vida. Ahora déjeme decirlo una vez más, es obvio que el rey David estaba pasando por pruebas, y él había aprendido, por las circunstancias de la vida, él había aprendido a tener que depender de Dios, y por esa dependencia de Dios es que pudo enfrentar y no salvarse de tener malos momentos en la vida. Y yo quiero quedarme aquí un poquito más y decirles a todos que cuando estamos en Dios, eso no quiere decir que no va a haber problemas. Eso no es lo que significa. Significa que Dios va a caminar con nosotros en el valle de sombra de muerte, y tú estarás tranquilo porque Dios estará contigo. El valle de sombra o de muerte, ojalá y que no estés por alguno, y que si estás, salgas pronto, y si no estás en alguno, espero que no sea pronto cuando entres a él, pero sin duda como seres humanos en esta vida habremos de pasar por algunos valles de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, escribió David, el salmista, porque tú estarás conmigo. Así le dijo a Dios, tu vara y tu cayado infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué figuras, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, otra vez, la casa, la habitación, no la visita, en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa era la confianza del rey David, que sabía que Dios invita a confiar en él, y que su confianza en esta vida presente en Dios le ayudaba a tener una mejor vida y, por supuesto, un futuro no decir más que prometedor. Por eso, en nuestra problemática y reto de este día de fe, esperanza y amor, podemos pensar en que esperar en Dios no es fácil. Otra vez, esperar en Dios no es fácil porque significa renunciar a nosotros, significa dejar de pretender, significa dejar de reaccionar, significa dejar de ser egoísta. Amigos, aceptémoslo, y todos los que estamos aquí, los que somos de la iglesia, nuestro egoísmo vicia todo lo que somos. El defendernos, el no aceptar, el no ser auténticos, el no ser transparentes, el tapar nuestro pecado, el maquillar nuestros errores, el echarle la culpa a los demás, el tener subterfugios y decisiones o pretensiones por debajo de la mesa cuando se está logrando quitar todo lo viciado de una relación matrimonial o una relación de amistad o un trabajo, lo que estés haciendo. Cuando se trata de hacer las cosas bien, no hay como ser auténticos y ponernos vulnerables. Y eso tiene que ver con haber aprendido a confiar en Dios, porque Él cuida de nosotros, y que basta el cuidado de Dios, pero que además nosotros hemos aprendido, por difícil que es, hemos aprendido a confiar, a esperar en Dios. David tuvo que esperar en Dios cuando Saúl lo perseguía. David tuvo que esperar en Dios cuando su hijo Absalón, ya siendo rey, lo echaba del reino. David, cuando lo llama a Dios, tiene 16 años y llega a ser rey hasta los 30. Tuvo que esperar 14 años, tuvo que saber esperar en Dios de una manera directa, confiada, entera, aunque es difícil, 14 años hasta poder ver que llegaba a cumplirse lo que Dios había dicho, y eso era
que fuera rey. Así que Dios esté con nosotros, borremos ese concepto equivocado que la gente tenemos de Dios, en donde si estoy con Dios, todo va a ir bien. Si estoy con Dios, nunca me voy a enfermar. Si estoy con Dios, no va a haber problemas matrimoniales. Si estoy con Dios, siempre va a haber dinero. Esas son falacias, son mentiras, chavos, no es así. Dios sin duda nos va a bendecir, pero no siempre tendría que ser así. Si estamos esperando en Dios, lo cual no es fácil, significa que Dios va a caminar con nosotros en el valle de sombra de muerte cuando estemos en esas vicisitudes o dificultades. Así que el consejo de David es aguarda, todavía en su salmo, en el 27, pero ahora el versículo 14, aguarda a Jehová, y una de las palabras que nos complementan, pero que se dirigen hacia nosotros, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bueno, pues ahora esto es algo que nos toca a nosotros. Nos toca esforzarnos. Y esa es parte de la propuesta de la vida. Nos toca levantarnos temprano, asearnos. Nos toca cepillarnos los dientes, por trivial que se escuche lo que estoy diciendo, ¿verdad? Te toca en alguna manera ponerte en forma y cuidarte lo que Dios te ha dado, lo más precioso que es tu vida y la salud. Eso es lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos no es el auto, ni la casa, ni el vecindario en donde vives. No, eso no es lo mejor. Lo mejor es tu propia vida. Y si estás sano, si estamos sanos, entonces tienes con un vehículo cómo moverte de manera saludable entre los tuyos y bendecirlos, no robarles, porque alguien que no se cuida les roba a los suyos. ¿Cómo? Dirán, ¿cómo les robo a los míos? Sí, porque el día que caigas en el hospital, ¿quién te va a tener que ir a visitar? ¿Quién va a pagar el hospital? ¿Quién va a tener los cuidados de tu persona? ¿Quién va a hacer frente a los momentos de atención o terapia que necesites? Si fue por nuestro descuido, pues eso es completamente injusto para los que te rodean. No sé si lo habías visto así, pero esa es parte del egoísmo de las personas en su depresión y en lo que digan, ay, nadie me quiere, entonces no me cuido y me tiro. Y luego en los años vienen los problemas de toda esa desobligación y esa forma egoísta de vida donde no aprendimos a confiar en Dios y esperar en Dios, por difícil que sea, y esforzarnos. Cuando estoy esperando en Dios, miren, curiosamente, cuando espero en Dios, me esfuerzo. Porque Él da fuerzas a los cansados. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque Dios da esfuerzo a los suyos. Así que cuando dice esfuérzate, no es algo que Dios, pues de una manera puntillosa pida y no nos ayude, sino que Él nos da. Pero entonces podemos decir, ya no solo que es difícil esperar en Dios, sino que vale la pena esperar en Dios. Vale la pena esforzarse para hacer frente a lo difícil, y lo difícil es esperar en Dios. Vale la pena esperar en Dios. No solo entendemos, difícil esperar en Dios, pero también creemos que vale la pena esperar en Dios, porque en el momento en que esperamos en Dios, nuestra competencia no es nada más nuestros recursos humanos, limitados, temporales, por cierto, pero cuando esperamos en Dios, que vale la pena esperar en Dios, entonces los recursos ilimitados de Dios, el poder de nuestro Dios, el vigor de nuestro Dios, el aliento, las porras, si lo quieren decir, de nuestro Dios, viene a nosotros, y entonces no seremos presa de ningún temor, fundado o infundado, sea para que nos malinterpreten o que nos acepten o que nos rechacen, no habrá temor, porque Dios ve nuestro corazón y estará no visitándonos, sino nos estará habitando. Así que por eso David, de alguna manera contundente, dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Dicho de otra manera, está validado que esperemos en Dios, porque mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Hagamos una comparación y una reflexión aquí rápida. ¿Qué vale la pena para nuestra confianza? ¿Qué es en lo que podemos esperar, dicho de otra manera, que realmente nos sostenga? ¿Qué es lo que realmente nos sostiene? Cuando hacemos un análisis y un inventario valiente, honesto de esto que estoy diciendo, todos y cada uno de nosotros llegaremos a la única posible verdadera conclusión. La única forma de hacer la vida bien es esperando en Dios y decir o decidir, como dijo el rey David, mi porción es Jehová. O sea, yo no sé qué van a hacer los demás, pero cuando viene el ataque, hay una frase que es, hasta que Dios quiera, mi porción es Jehová. Cuando la gente te está atacando, te malinterpreta, o tú la regaste, perdón, te equivocaste, perdón, pecaste, mejor, peor, ¿no?
Mi porción es Jehová, porque Dios sí perdona, Dios sí restaura, Dios sí cambia a las personas. Y yo entiendo que hay consecuencias a los pecados, claro que sí las hay, pero Dios nos recibe, por tanto, en todo tiempo, en Él deberíamos esperar. Y como una recomendación, como una plática ya, pero ahora en Lamentaciones, donde ahora es el hijo del rey David el que escribe, y que Lamentaciones ya nos dice más de lo que el contenido del libro tiene, porque es un lamento, una manera de contristarse delante de Dios. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿De dónde lo aprendió Salomón? Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y ahí está la intencionalidad. Hace rato veníamos de un restaurante que no le voy a hacer promoción. Ya saben que en México casi hay pocos restaurantes que venden pollo, ¿no? Pero bueno, veníamos de un restaurante de esos que venden pollo, y tenían que cruzar la avenida. Aquí en Querétaro, que está bien sencillito el tráfico ahorita, ¿no? Tenía que ser intencional para poder cruzar. Tenía que serlo sí o sí. Y a veces cuando vemos que alguien quiere comenzar a deshacerse de sus temores, dejar de ser presa de sus dificultades, y dice, ahora sí me voy a sobreponer, y es difícil confiar en Dios, pero es bueno confiar en Dios, lo voy a hacer, y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace. Hace falta ser intencional. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Así que tenemos que comenzar a hacer las cosas de manera intencional. La decisión es tuya, los resultados también. La decisión es tuya, también las consecuencias. La decisión es tuya, los tiempos y los momentos son tuyos, pero eres tú el que tienes que tomar la decisión. Algunos piensan que viendo a un consejero ya se arreglaron las cosas. Pues psicólogo o psiquiatra, hay cosas que los psicólogos y los psiquiatras a nivel profesional sí tienen que tratar, y hay que medicar cuando hablas del psiquiatra, algunos, pero cuando vas al terapeuta, al consejero matrimonial, al consejero familiar, al pastor, y todos estos entran en acción y los traes allí en jaque mate a todos y dices, ya los vi a todos y no me compongo. Es que no es seguir un consejo, es que es cambiar la vida. Es que es quitarse de lo que son intenciones y ponerte en el camino que se alinea con tus metas y con tus principios a donde quieres terminar. De nada sirve pensar lo bonito y no ser intencional, y anhelar y querer cuando tu camino es completamente distinto. El camino invariablemente triunfa sobre las intenciones. Así que tenemos que pensar ahora nosotros que hay que decir no solo bueno es Jehová, sino que para los que en Él esperan, sino que también hay que buscarlo, pero no es todo. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice todavía Eclesiastés, y estamos leyendo lo que escribiera Salomón, hijo de David. Miren, papás aquí presentes y chavos aquí presentes, ojalá y que tú veas estas cosas en tus papás. Si tus papás la han pasado mal y se han equivocado un montón, sí es problema, pero no tanto. Lo peor sería que tuvieran problemas y no los arreglaran. Porque los muchachos se desalientan no solo porque ven los problemas de nosotros, sus padres, sino porque ven los problemas de nosotros, sus papás, y no los arreglamos. Y cuando los hijos ven que sus papás pues arreglan, brincan, triunfan sobre sus problemas, en ese momento los hijos agarran confianza, experiencia y se sobreponen a lo mal que les ha ido en la casa. Porque entonces, como Salomón, que pudo ver a David, todo lo que vivió con su hermano Salomón y con el mismo rey Saúl, ahora dice él mismo, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Un elemento más para decir que esperar en Dios es difícil, y peor hacerlo en silencio. No hagamos, no busques, no especulemos, no vayamos con alguien, no nos quejemos. Esa es una cuestión de los seres humanos, ¿no? De culpar a otros por lo que nosotros hemos hecho. Aceptemos nuestra parte de la culpa de lo que hayamos hecho y arreglemos nuestra parte, porque desgraciadamente no podemos hacer nada por lo que otros tienen que arreglar. Yo puedo hacer mi parte, y por cierto, sí, hay un detrimento, se resta a nuestras vidas cuando los que también deberían arreglar lo suyo no lo hacen, pero hay una pérdida total cuando nosotros mismos no arreglamos la parte que nos corresponde. Así que por lo menos rescatemos la nuestra y en silencio veamos la salvación de Dios, que en el tiempo recompensa pues a los que estamos esperando en Él, y que en alguna manera, aunque difícil, hemos aprendido a esperar en Dios, porque no es fácil esperar en Dios. Y luego entonces aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahí sí, esas palabras tan
sencillas o a veces tan despreciadas por los que estamos pasándola mal, cuando échale ganas, ánimo, tú puedes, y hasta le dicen, tú puedes, campeón. No sé si digan, tú puedes, campeona, pero pues en el lenguaje inclusivo yo creo que sí lo usan ahora, ¿no? Tú puedes, campeón, ustedes pueden, campeones, y casi les quieren cantar la de We are the champions y todo eso, ¿no? Ahí para los muchachos. Aliéntese, ahí sí, levántate temprano, agarra la bicicleta o vete al gimnasio o ponte a leer un libro o ve un programa que te anime, porque todas esas cosas humanas también tienen que ver con el ánimo de nuestro corazón que propone una actitud en la vida y por supuesto espera en Jehová, porque una vez que te esfuerzas y que te alientas y que aguardas a Dios, ahora tu corazón tiene una mejor postura delante de la vida y es receptor con sensibilidad de lo que debes hacer a pesar de que es difícil. No solo esperar en Dios, sino también la vida es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. De hecho, la advertencia es que iba a ser todo lo contrario. Así que sí, espera, que esa es la palabra que hace referencia a nuestro tema de hoy. Es difícil esperar en Dios. Sí, espera a Jehová. Y esa es la parte que nos corresponde. La parte que nos corresponde es esperar porque de hecho de todo lo demás, Dios está en control, Dios está haciendo lo que le corresponde y el ser intencionales, les decía, de verdad que pues un poco de intencionalidad. A veces hay alguien que quiere cruzar una calle y tú lo ves a 3 metros para cruzar. Pues entonces tú no das el paso y te pasas. Pero la persona que está ahí para cruzar quiere cruzar. Está a 3 metros, a veces más lejos, pero 3 metros para no tardarme tanto en el ejemplo. Y cuando está a 1 metro, como que tú tienes la duda si vas en un auto y hay un tope y estás dudando, me paro y le doy el paso, pero se ve como que sí, como que no. Pero cuando ya está a la raya de comenzar a cruzar y voltea a ver y hace así como, tú sabes que quiere cruzar. Y en ese momento es válido que tú detengas el tráfico porque sí va a cruzar, te van a pitar atrás seguramente, pero para eso está el tope y la persona sabe que siendo intencional y tomándose el tiempo, por favor, con prudencia, pierde la postura, cruza rápido, ¿no? Porque algunos se toman su tiempo, Ahí van despacio, caminando, ¿verdad? Si te dieron el paso, por favor, consejo que no me pediste, cruza de manera natural porque esta es la parte que nos corresponde decir, mi corazón ha dicho de ti, de Dios, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Esta es la parte de pues morir a nuestra vida, morir a nuestras pretensiones, morir a nuestras confianzas, morir en un sentido porque seguimos vivos, morir a nuestro egoísmo, a nuestra falta de humildad, morir a nuestra falta de intencionalidad, de aunque difícil, a esperar, aprender a esperar en Dios y entonces arrojar el miedo, el temor a todos lados y quedarse con Dios y comenzar a proponer un estilo de vida diferente. Ahora en Dios, donde la vida tiene propósito y todo te será mejor. Ese es Job 19. La desgracia a su alrededor. Sus amigos lo acompañaban al principio. La gente lo quería comprender. Lo ha perdido todo, hasta la compañía de su mujer. Está ahí, no ha muerto, a diferencia de sus hijos y de sus siervos y de sus ganados y de sus dineros. Se ha quedado, pero la perdió en su corazón. A veces la gente no necesita irse para saber que los has perdido, porque no caminan con nosotros, no estamos en el mismo tono, en la misma tesitura. A veces nuestros muchachos, nuestros hijos en la casa no nos acompañan. Tiene años que se fueron de la casa, los perdimos, muchachos. Ojalá y que regreses y que aprendas también a confiar en Dios y esperar a tus papás. Pero cuando se alinean nuestros caminos y pensamos en buscar a Dios, ahí nos acompañamos. En ese momento encontramos el propósito de la vida. Gente que sigue a Jesús, seguidores de Cristo, los que han entregado su vida a Cristo aquí, yo creo que es tiempo de recogernos como iglesia y enfocarnos y decir, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, y que se note que hemos aprendido a esperar en Dios, por difícil que sea. Que se note que no tenemos temor de vivir la vida siguiendo a Jesús. Que se note que Dios cuenta con nosotros y que Él vive su vida en y a través de nosotros. Que se note que estamos completos en Dios. Buscad mi rostro, nuestra parte, una palabra a otra, pero debemos aplicarlo a nosotros mismos. No debemos pensar en una recomendación como hacemos que le decimos a la gente, acércate a Dios y eso es muy débil, debe ser intencional. Por eso tu rostro buscaré, dijo el rey David. Y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó. Hubo más de una ocasión en la que el rey David, inspirado por Dios, por supuesto, pero también
como combustible sus propias circunstancias, escribía de la dependencia y la confianza en Dios, aunque difícil y aunque el nubarrón y poder ver todo alrededor que amenazaba su presencia, entendía perfectamente bien que necesitamos el favor de Dios. Pero miren, necesitamos el favor del Señor, necesitamos la presencia, el beneficio de su dirección y el beneficio de su protección. Lo necesitamos. Y cuando decimos que lo necesitamos a Dios, su protección, su beneficio, su dirección, su protección, estamos diciendo que necesitamos a Dios siempre, porque esa es la realidad de los seres humanos. Y de ahí de lo confuso y contradictor, cuando agarramos como nuestra confianza cualquier otra cosa, porque nos es difícil esperar en Dios. Cuando eso es difícil, sería la prueba de poder sentarse y guardar silencio y ver la mano de Dios cruzarse y poder entender que Dios está detrás del asunto. Y entonces en el tiempo de Dios para ayudar, nada más, fíjense nada más, en el tiempo de Dios para ayudar a los que confían en Él, llega toda otra ayuda que falla. A ver, el tiempo de Dios para ayudar a los que confían en Él llega cuando toda otra ayuda falla. A veces parece que Dios se pierde, ¿no? No lo vemos por ningún lado. A veces parece que Dios se tarda, como si no fuera perfecto. A veces parece que Dios no comprende, como si Dios no supiera que urge lo tuyo o lo mío. Es para reírse lo que estoy diciendo. Porque el tiempo de Dios para ayudar a los que confían en Él llega cuando toda otra ayuda falla. Digámoslo así, cuando todas nuestras confianzas y recursos vanos, limitados como tales, se quedan a un lado, dejan de ser nuestra fortaleza y le dan lugar a la verdadera fortaleza, protección, ayuda que es Dios para nosotros. Entonces, el cliché que de los pocos que creo yo que vale la pena citar, de los que andan ahí en Facebook, muchos, tal vez muchos más, cuando Dios sea lo último que nos queda, comprenderemos que era lo único que nos faltaba. Y yo diría, qué necesidad de llegar hasta allí y haberlo perdido todo para entender que nada hay como la esperanza de fe en la vida eterna, también los vistazos anticipados de esa gloria de la vida eterna. No hay nada como saber esperar en Dios para impedir que desfallezcamos mientras estamos sometidos a todas las calamidades. Esa esperanza de la vida eterna vigoriza lo que somos y nos quita de vivir en incertidumbre. De hecho, la certidumbre solo pertenece a Dios, pero la claridad de poder ver hacia dónde nos dirigimos, cómo nos dirigimos y cuánto nos va a costar trabajo llegar allí, pero que finalmente Dios va a estar con nosotros. Así que la propuesta entonces de saber que la vida, en nuestra vida, en nuestras personas es difícil confiar en Dios, es esta. La cuestión principal de la vida, aquí vamos, una tras otra, vivir en presencia de Dios y para su propósito. Sonaría religioso si no hubiéramos estudiado y dicho todo lo anterior. El desafío de nuestra vida, lo principal de nuestra vida, vivir en presencia de Dios y para su propósito. Eso es esperar en Dios, aunque sea difícil. Haber renunciado a todas nuestras fortalezas humanas, amistades, algunas solvencias o características de nuestras fortalezas humanas y haberle dicho sí a Dios. Pero a la vez, haber renunciado a nuestro egoísmo, a nuestra falta de humildad y ser dóciles delante de Dios porque nos entregamos a muerte, a nuestras pretensiones. Y luego damos paso a su propósito. Por lo tanto, hemos aprendido a esperar en Dios por difícil que esto sea. Por eso la clave para una vida victoriosa es aguardar a Jehová. Es esperar en Dios. La clave para triunfar en esta vida, muchachos, ustedes que empiezan, es saberte esperar en Dios. Eso es lo más difícil y déjenme decirles, cuando alguien espera y no desespera, tiene carácter. Esa es una persona completa, no perfecta, ¿eh? Estamos hablando de madurez. Cuando alguien se sabe esperar a una explicación, cuando alguien se sabe esperar a que la puerta se abra, cuando alguien se sabe esperar a que le platiquen, a que le digan, cuando nosotros no nos anticipamos y quedamos en nuestro lugar quietos, sin decir nada, esperando en Dios, clave para la vida victoriosa, también es sinónimo de una vida espiritual madura, porque si interpretamos como normalmente hacemos los seres humanos y reaccionamos, entonces las cosas salen muy mal y las echamos a perder. Así que haz que el tiempo que pasas con Dios, porque estamos haciendo de Dios nuestra habitación, y con su pueblo,
esto es una cosa de radiografía, constituya tu deleite y lo más importante, sí, para tu vida. Entonces aquí está, buscar el rostro de Dios, confiar en Dios o esperar en Dios, aunque es difícil, es hacer que el tiempo que pasas con Dios, la oración, leer la Biblia, estar en la iglesia y con el pueblo de Dios constituya un deleite. Y aquí retrata para los que siguen a Jesús, ¿qué tanto gozo te da reunirte como iglesia el domingo? ¿Cómo buscas la transmisión del miércoles de entre semana que tenemos nosotros? ¿Qué tanto disfrutas esta reunión de fe, esperanza y amor? ¿Cuánto te llevas con otros creyentes o quiénes son tus principales amistades? Amigos, no que estemos rechazando aquí a nadie, pero estamos hablando de deleitarse en Dios y el tiempo que pasamos con Él. Y cuando alguien tiene ese enfoque, quiere decir que ha aprendido, por difícil que sea, a esperar en Dios. Y por lo tanto hay un deleite diferente como el que dijo David. Y con eso terminamos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque es difícil esperar en Dios, es difícil aprender a esperar en Dios. Así que aquí está toda la intencionalidad, aquí está toda la experiencia, aquí está toda la decisión, aquí está una demanda, buscar a Dios y estar en su presencia todos los días de la vida, y a partir de ahí, adiós temores, adiós ser secuestrados por cuestiones necias o vanas o sin fondo o sin caso de ser, en la pérdida de la vida de nuestras personas. Ahí está el significado de vivir para Dios y su propósito y alcanzar la cúspide de nuestra realización, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Solo que hay que hacerlo difícil, esperar en Dios. Dios los bendiga, nos estamos viendo en la